Gracias, mil gracias por seguir con Uno más Uno. Ahora vamos al segmento de entrevista en primer plano con la participación hoy de la directora de la Oficina Nacional de Estadísticas, órgano rector de los censos que se hacen, no solamente el Censo Nacional de Población y Vivienda, sino también que otro censo, la encuesta nacional, por ejemplo, de hogares, Sí. Es ahí que recae. Miosotis Rivas Peña está aquí con nosotros. Bienvenida. Muchísimas gracias, buenos días y encantada de comenzar la semana aquí con ustedes. Miosotis, después del controversial censo, se realizó. ¿En qué etapa nos encontramos? Bueno, de procesamiento, ¿verdad? De los datos. Los datos, sí. Bueno, de hecho, yo creo que hemos, a pesar de las controversias, a pesar de las dificultades, logramos terminar con éxito el proceso para estar ahora en la etapa del procesamiento. Recuérdense que el censo es una operación estadística, ¿verdad? Y que dura por lo menos unos 5 años entre su planificación, el levantamiento, que fue lo que tuvimos el año pasado, la fase del levantamiento, y que ahora nos encontramos en la fase postcensal, en la cual se dedica a 2 temas principales: el procesamiento de los datos y luego la difusión, ¿verdad? Que también va a ser parte importante. Y ahí en ese procesamiento, pues un poco para darle a la gente a conocer de las cosas que estamos haciendo ahora mismo es la limpieza de la base de datos, ¿verdad? Y que todos los datos que fueron capturados a través de dispositivos móviles, entonces no consolidando esos datos, viendo que no hay duplicaciones, que no se hay, por ejemplo, en algunos casos podía ser que de un segmento a otro la gente se trasladara, ¿verdad? Y existiera entonces una mala codificación de los segmentos. Pues en esos procesos estamos ahora y esperamos entonces estar comenzar a dar los primeros resultados para el próximo trimestre, el segundo trimestre de este año, tomando en cuenta la planificación en la que nos encontramos. Eso es después de marzo. Mayo, junio. Exacto, en ese segundo trimestre. Acuérdense que hay un tema importante. Nosotros, el censo opera como un proyecto de inversión pública. Es un proyecto que requiere también ingresar a la ONE, pues alguna parte del personal que hay que contratar año a año. El primer año para el gobierno, el primer mes del año en el gobierno es lento, en lo que te asignan cuotas, en lo que se dan los procesos administrativos del lugar. Hay una parte de nosotros tuvimos que levantar con boletas en algunos lados, entonces esa boleta hay que hacer todo un proceso ahora de transcribirlas. Estábamos haciendo el aplicativo ajustando el aplicativo de captura para llenarlo de esta manera. O sea que hay procesos que se están dando y que son propios de los censos, y en eso nos encontramos, sobre todo también después de un proceso que fue agotador, ¿no? Para el propio personal también de la Oficina Nacional de Estadística, y bueno, ahí estamos en ello. Y de manera general, Miosotis, ¿qué se está haciendo para un poco lograr el fortalecimiento de ese sistema estadístico nacional, que haya más data y que la data sobre todo esté actualizada? Sí, mira, una de las cosas que yo creo que es importante y nosotros nos estamos enfocando en todo nuestro plan estratégico es garantizar la calidad de los datos, ¿verdad? Y eso, en la calidad de los datos, decía Adalberto, bueno, que se hacen censos, encuestas, es una de las primeras, de las fuentes primarias de elaboración de estadísticas y estadísticas oficiales, pero también están los registros administrativos, que son aquellos datos que producen las instituciones sectoriales, y en el cual la Oficina Nacional de Estadística debe jugar un rol de acompañamiento a esas instituciones para fortalecer sus capacidades, ya sea en lo que es en muchos momentos armonización de conceptos, temas que tienen que ver con de alguna manera certificar la calidad del proceso que se hace de la recolección del dato, porque muchas veces pasa que si no se cumplen una serie de características que necesita un registro, entonces luego no sirve para fines estadísticos, y esas son de las cosas que nosotros en este año pues estamos enfocados, y sobre todo porque creemos que el levantamiento del censo, ¿verdad?, nos va a permitir una fuente de datos
que cruzada con temas de registros administrativos, pues pueden fortalecer algunas cosas como las estadísticas vitales, ¿no? Que son una herramienta bastante importante del accionar y de la política pública de República Dominicana, y en la cual tenemos que hacer pues una serie también de avances importantes en este sentido. En el país hay otras instituciones que levantan información. El caso del Shuben sí. es un ejemplo, el Banco Central, sí. que hace varias encuestas. Sí, así es. ¿Podremos lograr como país centralizar todo esto? Mira, yo creo que no, el tema no es centralizar la producción, ese no debe ser el objetivo debe ser centralizar la normativa, el cómo hacerlo, ¿verdad? Y de hecho, en el caso de la República Dominicana, gracias, nosotros estamos con un tema de una propuesta de ley para entonces hacer una reforma a la ley actual, no solamente de lo de la ONE, ¿verdad?, que es una ley de 1959, sino de todo el sistema estadístico nacional. ¿Y cuáles son es una propuesta de ley? Nosotros estamos apoyando y también consensuando a lo interno del Poder Ejecutivo, que ha propuesto la senadora Farida Raful y el senador Franklin Rodríguez, ¿verdad? Y es un tema en donde tiene un papel centralizador en el tema de la normativa que rige el proceso, pero descentralizada en la producción, ¿no? Porque obviamente nosotros ni siquiera a la Oficina Nacional de Estadística le interesa centralizar la producción, sino más bien la norma y coordinar entonces ese esfuerzo que debe hacerse, porque, por ejemplo, unos datos como los de, por decirte, agua, ¿no? Ahí hay muchas instituciones que levantan información, todas las CORAS, la CAS, esas corporaciones, está el INDRI, está el INAPA, ¿no? Entonces, ¿cómo luego tú conciliar? O sea, si uno, ¿qué es lo que nos pasa? Que una variable como la calidad del agua, la CAS la mide de una forma, Corazán la mide de otra. Entonces da resultado distinto y uno no sabe cuál es el dato correcto, el más apegado a la verdad. Exactamente. Y mira, y se ha avanzado mucho a nivel internacional, ¿verdad? En el marco, sobre todo, de las Naciones Unidas, y cuando hablo de Naciones Unidas me refiero a los países, ¿verdad? Que integran los institutos nacionales de estadística, se reúnen año a año y en diversas formas para, sobre todo, armonizar conceptos, tener clasificadores internacionales que luego nos permitan también la comparabilidad a nivel internacional, porque nosotros hemos suscrito una serie, ¿verdad?, de acuerdos, y eso nos permite, digamos, los objetivos de desarrollo sostenible, es una meta al 2030, y en la cual nos necesitamos medir unos con otros. Entonces ahí las clasificaciones internacionales, levantar el dato de una misma forma, necesitamos que sea lo mismo aquí y que sea lo mismo, ¿verdad?, en Costa Rica, El Salvador, aun cuando, y eso es importante, al final de cuentas los indicadores se construyen en función de cómo lo defines con los metadatos. Entonces, no necesariamente, y eso lo hemos estado haciendo con la aplicación del clasificador para todos los temas de delito, los delitos tienen mucho que ver con cómo es la ley en cada país, pero luego tú tienes una comparabilidad internacional. Tú puedes calcular tu dato nacionalmente como se requiere y compararlo luego, exacto, y luego con algunos ajustes entonces llevarlo a plano internacional. Ya, bueno, del censo, ¿qué esperamos? Mira, como datos fundamentales. ¿Ya ustedes saben cuántas personas fueron censadas? No, todavía nosotros estamos en ese proceso, como te digo, de limpieza de la base de datos, porque hay que trabajar en el proceso de, como decía anteriormente, de que no fueran duplicadas viviendas, personas. Entonces todo eso hay que hacerlo, y es importante que la gente conozca. A ver, nosotros hicimos un proceso en el cual se hacía una transmisión de datos, lamentablemente por el hecho de que en algunos casos hubo que poner a trabajar una o dos más personas en un segmento para, sobre todo, dinamizar el trabajo. No todo el mundo tiene la misma productividad. Nosotros teníamos una productividad por persona de 12 viviendas al día. No necesariamente todos las lograban. Tú tenías gente que inclusive pasaba esa productividad, y cuando terminaba un segmento, lo que se hacía era entonces que se trasladaba para apoyar. Eso hacía que nosotros teníamos una transmisión de datos en el cual había un reemplazo en nuestra sede
de los datos que iban llegando. Ahora bien, sí estaban en la tableta. Entonces, ¿qué pasaba? Que si tú y yo trabajábamos en un mismo segmento y transmitíamos los dos de ese segmento, lo que llegaba a nosotros era el último que transmitía, ¿no? Y normalmente, entonces, a veces, el que estaba más lento era el que hacía de último y entonces, por tanto, se transmitía, en nosotros se quedaba menos. Entonces, lo otro se quedaba en la tableta. Estamos haciendo el backup de esas tabletas. Todas las tabletas fueron unas 31.590 tabletas que se utilizaron. Ya estamos en un porcentaje casi del 90%, las cuales se han transferido. Recuerden que también, bueno, puedes tener una localidad como Pedernales, con poca población, que rápidamente haces el backup. Sin embargo, en las ciudades como La Altagracia, Santo Domingo, ¿verdad?, la provincia, Santiago, pues requieren un poco más de tiempo, pero entonces una vez que ya tú tienes has sacado toda la información de la tableta, entonces eso pasa a procesamiento, que comienza con la limpieza. Nosotros tenemos un trabajo que va por provincias, estamos desde las más, ¿verdad?, desde las que llegaron, ¿verdad?, primero hasta las últimas, haciendo ese trabajo de backup y de procesamiento, e igualmente el procesamiento está limpiando cada base de datos por Pero cada la provincia. parte de procesamiento tiene que terminar ya rápido, porque tienen 2 meses y algo en eso. No, porque la parte de procesamiento no, la limpieza. La limpieza, claro, por eso digo, la parte del backup está en un 90%. El de backup entra a procesamiento después, entonces porque el backup lo que está sacando es de manera simultánea. Sí, claro, va entrando, pero va entrando, entonces ya en procesamiento vamos ahora ya en este mes a sacar las primeras provincias que estamos haciendo. Van a ser por provincia. Sí, se va diciendo, pero no vamos a ir dando datos por provincia, o sea, la idea, van a esperar claro, que puedas tener ya una totalidad para entonces ir dando. ¿Y prioridades de provincia que para comenzar? A ver, nosotros hemos hecho, no lo hemos hecho como por prioridades, sino que, como te digo, en la medida que venían entrando, pues sí, correcto. iban y entraron las pequeñas primero. Sí, exactamente, sí, porque de hecho también fueron las primeras que terminaron. Nosotros llegamos, toda la región del suroeste fue de la primera en llegar aquí a la Santo Domingo, a la sede. Entonces ahí en ese momento ¿Qué fue lo que ocurrió en Santo Domingo y en algunas ciudades importantes? Altagracia. Hubo tantas quejas de gente que nunca Santiago. la censaron. Bueno, mira, aquí a nosotros desde un principio hicimos y lo transparentamos eso. Teníamos 5 provincias en las que sabíamos que íbamos a hacer, o sea, el proceso iba a ser un poco más difícil que otras. Y esas 5 provincias fueron La Altagracia, Puerto Plata, Santiago, San Cristóbal y el Gran Santo Domingo. ¿Y eso por qué? Pero ahí que está la gente. Sí, claro, ahí es que está ahí es que está la gente, pero ahí también hay que estar el empleo. Sí. Entonces, claro, la gente, el reclutamiento para nosotros fue difícil en esa zona, porque, digamos, 2 zonas como la Altagracia y Puerto Plata, que tú tenías, era comenzando la temporada turística, la gente llegaba, venía, después te decía, mira, pero por 17,000 pesos yo voy a hacer todo eso, voy a caminar, voy a no sé qué cuánto. Hay que dedicarle. Entonces, la gente que trabaja no puede dedicarse por... No, y mira, inclusive hubo gente que sacó sus vacaciones, para trabajar en el censo, ¿verdad? Entonces, tanto el sector público como el sector privado. Pero en estas 2 zonas, Puerto Plata y La Altagracia, por temas turísticos, eso fue. Las 3 provincias que se nos quedaron, bueno, habían otros temas que nosotros habíamos visto, eran los temas políticos inclusive, porque tenías municipios en los cuales se nos presentaban alguna serie de situaciones, no quería que censaran a los de este lado y no sé qué cuánto, ¿verdad? Y esas cosas se presentaron y esas fueron dificultades. Nosotros tuvimos con la zona, sobre todo Distrito Nacional, Santo Domingo Este, que nos presentó muchos problemas, Santo Domingo Oeste. El más grande del país. Sí, tuvimos ahí hasta el 30 de diciembre, ¿no? Inclusive con operativos que eran personas de la ONE, que estuvimos censando hasta las 9 de la noche en muchos momentos. También igual nos pasaba que ibas por las casas 1, 2 y 3 veces y la gente no estaba. Luego cuando habilitamos el tema de que la gente podía llamar, hacían la cita, tú llegabas y no estaban, ¿no? Wow. Y te decían, pero espérate, no se me olvidó, no sé qué cuánto. Entonces, mira, por eso yo creo, y para mí la apuesta hacia los registros administrativos debe ir avanzando mucho más cada día. La semana pasada nosotros sostuvimos aquí
un taller con las Naciones Unidas y con lo que es la Alianza Global de Datos para el Desarrollo Sostenible, en donde tuvimos las instituciones de gobierno, casi llegaron unas 40 personas de representantes de instituciones, para caminar hacia los registros. Y ahí una de las ponentes, que es de Noruega, ella nos comentaba, mira, en Noruega el tema de población se actualiza diario en la noche, ¿no? Porque con todo el tema de las defunciones, de los nacimientos, de la migración, todo está en redes. Todo, claro, todo está en redes, interoperable, pero también como cada quien lo que tienen que levantar lo levanta, se comparte y hoy en día los censos en países como eso pues recogen lo menos pero posible, es ¿no? Uno de los países mejor comunicados. Claro. La República Dominicana. Bueno, sí, o sea, yo creo... Inclusive en América Latina tiene liderazgo en lo que tiene que ver con el acceso a la TIC. Pero tú compartir los datos no es sobre todo, o sea, hay que establecer los protocolos, ¿verdad? No es solo un tema de conectividad. Exacto. ¿No? Y luego también de voluntad, de que estén dispuestos a entregar. Y de eficiencia a las instituciones públicas. Claro. Y que tengan interés de entregarlo los datos, que no se vea, mira, ahí hay una de las cosas que nosotros como oficina siempre le decimos, yo le digo al equipo, las instituciones tienen que vernos como un apoyo, ¿verdad? Como una institución que lo que quiere es mejorar la calidad de los datos, que existan protocolos, documentación de los procesos, de cómo se levantan las informaciones, que cada día exista planes de capacitación, que exista personas que estén dedicadas a estos procesos y entonces cómo ir acompañando. Y eso requiere recursos también, o sea, porque luego lo que nos encontramos muchas veces es que la persona que tiene que ver con las estadísticas en la institución es una persona, está por allá debajo por planificación, ¿verdad? No tiene la importancia, no sé, entonces todo eso requiere también de un cambio de cultura institucional, definitivamente, de cultura estadística. Señores, tenemos que pausar. Cuando regresemos continuaremos conversando con Miosotis Rivas, quien es la directora de la Oficina Nacional de Estadísticas. Qué bueno que siguen ahí. Estamos conversando con Miosotis Rivas Peña, que es la directora de la Oficina Nacional de Estadística. Miosotis, la calidad y el tipo de datos y qué nivel también de desagregación podemos esperar del censo que recién concluyó. Sí, bueno, mira, nosotros como les decía, nuestro plan estratégico está buscando garantizar la calidad de los datos, ¿verdad?, a través de censos, encuestas o de registros administrativos. Y una de las primeras cosas que nosotros tomamos decisión, por ejemplo, de levantar con dispositivos móviles, es para ir contribuyendo a esa calidad desde el levantamiento. Una de las cosas que permitió tener este diseño y esta captura de los datos a través de un dispositivo móvil es que se pudieran ya desde el levantamiento tener una serie de seguros, ¿verdad?, en el proceso. Ya, como decíamos nosotros, ya el procesamiento comenzaba desde que tú levantabas los datos a través de estos dispositivos, porque algo como la edad, ¿no?, que muchas veces puede confundirse cuando tú llenas en papel porque se dice una edad, pero no se confronta con el año de nacimiento, o que se pone un número y que luego se capta. Ya en el propio cuestionario, en el dispositivo, si tú decías que naciste en el 1972, pero luego declaraba que tenías 45 años, ahí te decía de una vez, aquí hay un error. El corregía, ponía una alerta. Ponía una alerta, o que, por ejemplo, le preguntaras, que eso podía suceder en un tema de levantamiento con papel, que las preguntas que eran para personas, para mujeres de 12 años o más, que son las que tienen que ver luego con fecundidad, entonces que tú se la pudieras preguntar a un hombre. Y como quiera tal vez puede pasar, y esas son de las inconsistencias que nosotros ahora pues también tenemos que comenzar a ver y corrigiendo. De hecho, cuando le comentaba entonces ahora en la parte también del levantamiento, algunas de las cosas que nosotros estuvimos monitoreando día a día, que era de las ventajas que tenía
estos temas, eran indicadores que tenían que ver cómo iba el índice de masculinidad, cómo iba la cantidad de ancianos, cómo iba el porcentaje de viviendas desocupadas que había en el municipio, bueno, en el segmento que se levantaba, cómo estaba relacionándose las viviendas colectivas también, que eran temas que te iban permitiendo ver sobre la calidad en el propio proceso de levantamiento. Luego ahora en la etapa del procesamiento, de la forma en que vamos garantizando la calidad, es de que una vez que como yo les decía, vamos preparando bases de datos por provincia, antes de ir, ¿verdad?, a la base de datos nacional, tenemos un equipo de analistas en la Oficina Nacional de Estadística del área de demografía, del área económica, del área social, del área, ¿verdad?, que van trabajando con los datos y viendo entonces y calculando alguna serie de indicadores y viendo si estos indicadores entonces están dentro del parámetro en el cual deberían estar dándose. Y esto es un tema entonces de carácter demográfico, ¿verdad?, como esa evaluación de la calidad. Y si estos analistas encuentran algunas inconsistencias o algo, esto vuelve otra vez al tema del procesamiento para que se verifiquen entonces alguna serie de parámetros. Yo creo que nosotros, después del esfuerzo tanto que se hizo a nivel presupuestario, que el esfuerzo que hemos hecho, ¿verdad?, como país, el darnos unos datos de calidad también tiene que ser parte de nuestro objetivo y no querer, ¿verdad?, que cocinemos las cosas rápidamente porque quiero datos, porque ya fue, porque usaste dispositivo, esto viene mañana. Si nosotros hubiéramos levantado en papel, hoy en día tal vez todavía estuvieran llegando cajas de papeles a nuestra oficina y el proceso de los datos, de dar un primer dato, no le puedo decir ni cuándo. Bueno, hay ¿no? otros temas en los que está involucrado la Oficina Nacional de Estadísticas. Estamos viendo anuncios de una nueva encuesta, un inventario. Sí, nosotros estamos... Ajá, sí. No, bueno, para este año tenemos varias encuestas, siempre está la encuesta en hogar, para este año la queremos dedicar al tema de salud. No sé por si ustedes saben, pero la encuesta en hogar se levanta modularmente. El año pasado, la 2022, levantó temas de TICS, de seguridad ciudadana, temas relacionados con deporte, y eso es muy importante. Es la primera vez que levantábamos temas relacionados a los deportes y cómo la población practica deporte y cómo se da, si en el ámbito público o privado. Tenemos también nuestra encuesta nacional de actividad económica, que es una encuesta que se hace también todos los años y que desde el año pasado también la hemos comentado hacer de tipo modular. Vamos a ver ahora un tema relacionado con el impacto ambiental y todo cómo trabaja todas las garantías ambientales de las empresas. Está el registro de edificaciones de ofertas edificables, el ROE, que también hacemos año a año, 2 veces se levanta en la zona metropolitana y que para el segundo semestre del año estamos trabajando para levantarlo en Santiago por primera vez. O sea que hay mucha información y, como les decía, el tema de los registros administrativos, que es nuestra apuesta para este año, lograr pues por lo menos con algunas de las instituciones con las que ya tenemos trabajo, el Ministerio de Cultura, también ahora estamos conversando recientemente con el Ministerio de Educación para apoyar ahí también el trabajo que se hace desde este ministerio, ¿no? Y viendo entonces cómo podemos ir poco a poco aportando a la continuidad de los datos. Tenemos un proyecto con la Agencia Española de Cooperación sobre estadísticas vitales, y ahí la idea también es de ver cómo vamos armonizando y dinamizando una serie de conceptos. Ese proyecto está trabajando con la Junta Central Electoral, con el Ministerio de Salud, ¿verdad?, la Oficina Nacional de Estadística, que son las principales, y también el Servicio Nacional de Salud, para comenzar a armonizar y a caracterizar todo el tema de las estadísticas vitales, sobre todo la coordinación interinstitucional, que como tú decías hace un ratito, o sea, somos muy buenos podemos tener muy buena conectividad, pero si no hay esa coordinación entre las instituciones y fortaleciendo capacidades, entonces es bastante difícil que puedas avanzar. Yo recuerdo que con el COVID, Salud Pública te daba un dato de defunciones y la Junta Central Electoral te daba otro. Sí, o sea, existen también muchos subregistros en esto, entonces ahí hay un trabajo y hay no muchas, pero diferentes iniciativas que están fortaleciendo las capacidades de cada uno de estos ministerios. Entonces, un
poco están trabajando en coordinar. Tenemos también una propuesta que estamos dentro del Gabinete de Mujer, Niñez y Adolescencia para armonizar lo que son los conceptos, el marco conceptual de la violencia contra las mujeres, que es otro tema en donde cada institución levanta el dato de manera diferente. Policía, porque Procuraduría, Ministerio de la Mujer. Así es, porque no hay un concepto ya. Entonces nosotros nos comprometimos como oficina en este gabinete a dar esta propuesta, ya está lista, entonces para un poco ahora ver cómo comenzamos con el ámbito de aplicación. Y hay un tema también importante para nosotros y es el fortalecimiento de capacidades. La Oficina Nacional de Estadística cuenta con una escuela nacional de estadística con una oferta académica importante. El año pasado estuvo muy centrada en el censo, ¿verdad? Pero para este año pues ya tenemos una oferta en 3 dimensiones, la que es general y donde uno puede acceder y encontrar en la página web. ¿Y las universidades? ¿Cómo andan en la formación de personas? Sí, mira, de hecho hemos comenzado también este año una conversación con 6 universidades, la UAS, INTEC, la UNFU, APEC, y UNIBE, con el propósito, bueno, falta Ucamaima, y sobre todo, primero tuve una reunión con los rectores de estas instituciones y luego nos hemos dado entonces a través de los vicerrectores de investigación una tarea para comenzar entonces a pensar en que las universidades, en tener un fondo de investigación en cual las universidades puedan utilizar los datos no solamente del censo, sino de todo lo que se produce, y otro, establecer una línea de trabajo de estadísticas continuas, de educación continua en el tema de las estadísticas. Porque mira lo que pasa, yo comentaba un poco con los rectores ese tema. A ver, qué bueno sería que tú tuvieras una materia, ¿verdad? Algo que una, ya sea una electiva, no sé, o que luego, o que cada universidad te ofrezca un tipo de diplomado, posgrado, que pueda ser avalado con la oficina, o sea, en coordinación con la Oficina Nacional de Estadística, y independientemente de cuál universidad tú estés, ese programa tú lo puedas acceder, ¿verdad? Y que pueda ser una parte de la continuidad o la parte de las electivas institucionales, ir fortaleciendo esas capacidades, y hasta ahora pues hemos estado en conversación con los rectores. Yo me reuní con ellos primero el 5 de diciembre con los rectores, y ya con los vicerrectores pues nos reunimos a principios de año, desde que fue la primera semana de trabajo. Hay universidades que ofrecen la carrera. Sí, bueno, la como carrera está en la UAS. La UAS. Ya igual, el INTEC ha hecho posgrado. Sí, y tiene, exacto, que en matemáticas, exacto, tienen entonces especializados y ya van haciendo. Hay que fortalecer esa carrera, pero también hay que renovar los pensum, ¿no? En el caso de las universidades, actualizarlo. Hoy en día, todo el tema del Big Data, sí, porque la discusión ahora mismo en materia internacional está cómo tú puedes aprovechar todo el avance que hay en materia del Big Data para poder hacer estadísticas oficiales. Se acabó el tiempo, Miosotis. Rivas, gracias, muchísimas gracias por haber venido. Amigas y amigos televidentes, gracias a ustedes por su sintonía. Mañana de nuevo estaremos aquí en otra entrega de que es su telediario 1+1.